Bueno, Ramón, ya no te presento, ¿no? Venga. Tú mismo. Yo, como suelo enrollar mucho, voy a ponerme el cronómetro y todo, fíjate tú. Bien. Aquí está puesto. Bueno, yo además, como suelo ser bastante aburrido contando la experiencia de la sarquía, voy a empezar contando o respondiendo a las preguntas que hacía sobre la forma incendiaria de intentar que no nos quedáramos dormidos. Y decías que, bueno, que es verdad que hay que ser muy valiente para apostar por empresas pequeñas, por empresas de software libre contra una gran consultora. Pero yo siempre añadiré a esa pregunta, evidentemente, que hace falta valentía. Por parte del responsable técnico o político que lo haga, hace falta valentía. Pero a cambio de esa valentía vas a obtener dos grandes soluciones, por mi parte, por lo menos por mi punto de vista. Uno, que las personas, siempre las personas son lo más importante en cualquier proyecto o idea, y esas personas siempre van a estar mucho más comprometidas si son de software libre que si no. Y luego, yo creo que aquí coincidimos todo este auditorio en que a igualdad de calidad del software siempre va a tener muchos beneficios asociados, si son con software libre a si son con software privativo. A partir de ahí, y luego si quiere debatimos sobre eso, porque si no se me van a ir los 20 minutos, empiezo a hablar de lo que es el proyecto de la sarquía. La sarquía para que... Espérate que esto es con el cacharrito este. Esto no va, ¿eh? Por abajo, por abajo. Ahí estamos. Vale. Pues la sarquía, para que nos orientemos un poco, la sarquía es una mancomunidad de municipios, tiene 31 municipios, es la mancomunidad más grande de municipios de Andalucía, está en la zona, ocupa tanto costa como interior, y no es, también se llama Costa del Sol, lo que pasa es que no es la Costa del Sol esa que todos conocemos de los brillantes gobernantes de tipo Marbella y similares, sino esta es justo la Costa del Sol que va desde Málaga a Almería. Como os digo, tiene 31 municipios, algunos municipios son de 200, 300 habitantes, suelen ser además los que están en el interior, en la montaña, y hay otros municipios como Vélez, Málaga o Rincón que tienen 35 o 70.000, con lo que estamos hablando de una gran variedad y una heterogeneidad bastante grande de número de habitantes, de idiosincrasia de cada ayuntamiento. Los antecedentes, bueno, pues los antecedentes de cualquier administración pública es que normalmente las empresas privativas o propietarios no contemplan las ideas de verdad de las administraciones locales y además las obligan a una constante actualización que nunca corresponde con las necesidades de verdad de esos municipios de estas administraciones locales, ¿no? Igualmente, las administraciones locales no pueden asumir esos costes. Tanto no lo pueden asumir por esas actualizaciones constantes, todos sabemos aquellos de que tenemos Windows 98 y funciona perfectamente, pero como ya salió el XP, nos ponemos un XP y luego ya nos vamos a ese maravilloso sistema operativo que se llama Vista, que nos pide muchísimo más máquinas, muchísimo más megas y que al final solo sirve pues para que las aplicaciones teóricamente corran más bonitas o con más diseño gráfico, ¿no? Por eso, estas administraciones necesitan pues apostar por software libre. Además, necesitan hacerlo de forma decidida y real. Porque el software libre, como todos sabemos, nos permite innovar y nos permite, sobre todo, adaptar pues nuestro software, nuestra aplicación a las necesidades que de verdad tenemos, no a aquellas que las empresas de privativo nos ofrecen. ¿Cuántos casos no conocemos de tanto administraciones locales como empresas que usan un software privativo que a lo mejor usan un 1%, un 2% de toda la potencia de esa aplicación? Y en la mayoría de los casos, además, tienen que adaptar toda su forma de proceder, sea una administración o sea una empresa, a cómo funciona esa aplicación, ¿no? Los beneficios asociados al proyecto de migración de la sarquía, pues por un lado hemos hecho una consultoría tecnológica previa. Como sabéis también, yo creo que ya no solo las administraciones públicas, pequeñas o grandes, sino las propias empresas no tienen un inventariado hecho de todo el equipamiento que tiene. Gracias al proyecto pues hicimos una consultoría tecnológica previa en la que se inventarió todos los equipos, tanto a nivel de equipos como a nivel de software. Se ha hecho y se ha realizado un plan de formación antes, durante y teóricamente posteriormente, que todavía se está llevando a cabo. Yo siempre que hablo de migraciones, no hablo... De hecho, hay muchos ayuntamientos que me suelen llamar para decir que quieren migrar y cuando me hablan de costes les digo que las migraciones suelen ser más costosas. Es más barato todo lo que conlleva esa implantación de ese software, ¿no? Por lo tanto, y otro aspecto diferenciador de que una administración pública apueste por software libre es que fomenta la competencia, porque ya no es esclava de un solo proveedor. Cualquier empresa, cualquier administración puede adaptarse a su propio software y no depende de una u otra empresa, ¿no? La metodología que hemos seguido allí, que además lo vais a ver en un gráfico, pues evidentemente hicimos un plan de migración, que además tenemos aquí a Agustín con nosotros, que fue creo que el artífice de todo ese plan de migración. Luego nos reuníamos con los responsables, tanto técnicos como políticos, para explicarles cómo lo íbamos a hacer todo, porque, como sabéis, en una migración lo más importante, o uno de los pilares, es la gestión del cambio. Si no hacemos aliados a todos los usuarios que se van a migrar, muy difícilmente podremos migrar esos equipos. Por eso era muy importante la comunicación. El plan de comunicación, junto a la formación, son los pilares básicos de cualquier migración, ¿no?
En ese caso, lo que hicimos fue hacer un inventariado previo con una aplicación que desarrollamos en su momento, que nos da todo lo que son los equipos, sus características técnicas, para también saber si podemos instalar guardalíneas en una u otra versión, y también todo el software que usa. Supongo que también habréis encontrado con casos en los que los informáticos, los responsables informáticos entienden o creen que tienen una aplicación en su usuario y resulta que luego su usuario tienen 14 versiones de programas de grabación, 14 aplicaciones piratas, incluso vídeos de todo contenido y gusto. Bueno, pues todo eso, gracias a la aplicación que usábamos y a todo el proceso y toda la metodología que seguíamos, era muy fácil de contemplar, y lo que hacíamos era, una vez que habíamos hecho ese inventariado, con esa herramienta que se llama Inventorio Libre, que después os contaré de ella, y con las visitas de uso, elaborábamos un informe, el plan estratégico de ejecución, que le dábamos a los responsables políticos o técnicos de cada ayuntamiento para que él viera cómo lo íbamos a hacer y tuviera toda la información posible, ¿no? La metodología, bueno, este cuadro yo creo que es pequeñito, ¿no? Más o menos lo que cuento en él es lo que estoy contando. Primero hacemos una consultoría previa, luego hacemos un análisis de los datos, es decir, una vez que hemos hecho el inventariado y hemos hecho las visitas de uso, se hace un análisis de todas las aplicaciones que tienen, de todo el equipo, se da un informe con la definición y el detalle de cada equipo que hay, y a partir de ahí pues se comienza a migrar. Primero lo que hacemos es, depende si es un sitio nuevo, un cliente nuevo, pues hacemos un piloto. Cuando se valida ese piloto por parte de todos los actores, empezamos a migrar el resto de equipos. Y paralelamente a eso, el plan de formación y el plan de comunicación. Aspecto importante de esta migración, voy muy rápido. Si veis que voy muy acelerado por aquello de que no quiero que me salte el cronómetro, me paráis y punto, ¿vale? Yo lo que no quiero que Javier se pelee conmigo, que lo acabo de conocer esta mañana ya físicamente y no me gustaría llamar la atención. Entonces, lo primero, nunca separa el servicio. Es vital, y sobre todo cuando hablamos de administración pública, que al ciudadano nunca se le deje de atender, aunque esto es verdad, ya sabéis que no es así. Pero bueno, tanto los servicios internos como los externos se intentan de no parar nunca. Se realiza una consultoría previa, como antes decía. No se migra nada si antes no se consensúa, es decir, como decía, primero hacemos un estudio, se le da a cada responsable y él nos dice si quiere que lo migremos o no lo migremos. Y por último, hasta ahora nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se está haciendo por aquel factor que yo le decía antes a Javier, respondiéndole a su pregunta, ¿no? Las personas. Antes contaba en la cafetería que una de las cosas que más nos impresionó es que los propios trabajadores del ayuntamiento, a todas las personas que estaban implicadas en este proceso de migración, les preguntaban si eran socios de la empresa, porque estaban tan implicados, asumían tanto este proyecto y dedicaban tantas horas que los propios trabajadores del ayuntamiento pensaban que todos los que estábamos trabajando en este proyecto éramos socios de la empresa, ¿no? Los hitos que más o menos hemos realizado, pues se ha elaborado elaboración de criterios y selección de los municipios objetivos. Al principio eran 31 municipios, solo se actuó sobre 6, dependiendo sobre todo del grado de implicación que tuvieran. Nosotros teníamos muy claro que si llegamos y le decimos al ayuntamiento que tenemos que migrarle, pues a lo mejor se implica o a lo mejor no. Pero si se convoca a todo el ayuntamiento y son ellos los que nos dicen quiénes quieren migrar, quiénes no quieren migrar, pues seguramente habrá algo más de implicación, ¿no? Se ha desarrollado especialmente por esos municipios, al Marcha, Moclinejo, para que os hagáis una idea, al Marcha y Moclinejo, seguramente Fernando me corregirá, pero Moclinejo creo que puede estar 800.000 habitantes, ¿no? Y al Marcha unos 1.500, 2.000, incluso 3.000, ¿no? Totalán está en unos 800, 600. Rincón de Historia tiene 35.000, ese sí me lo sé, pues vivo allí. Vélez Málaga, que vamos a empezar en breve, tiene 70.000, y Periana puede tener otros 3, 4, 5.000 incluso. 5.000. Y la propia Sera Mancomunidad, que tiene ahora mismo unos 35 equipos, ¿no? El estado actual del proyecto, ya hemos realizado el plan estratégico de ejecución, donde se define y es una especie de manual de actuaciones que se le da a cada responsable explicándole todo el proceso. Incluso el plan estratégico de ejecución contempla una cosa que nosotros llamamos el rollback, de tal forma que nosotros le garantizamos a cualquier cliente que una vez que hemos migrado, si por lo que sea no funciona esa migración, normalmente no es que no funcione esa migración, sino que el usuario se pone a decir que esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, le calienta mucho la cabeza al jefe o al político y dice, bueno, anda, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pero nosotros garantizamos que si no funciona la migración, le volvemos al estado anterior que tenía con el sistema operativo privativo que tuviese, pero con los datos que ha generado durante el estado de migración, ¿no? Hemos desarrollado ese inventario libre, que es una herramienta, como os digo, de inventariado, que además es, eso Agustín lo sabe mejor que yo, es una herramienta que no intrusiva, es decir, no instala nada en ningún cliente, directamente se arranca con unos clientes LTSP y inventaría todos los equipos de donde despleguemos esa herramienta, ¿no? Como veis, está en un LASPA.net Inventory, ahí está la herramienta liberada. Hemos desarrollado un plan de formación, un plan de comunicación. Hemos ejecutado gran parte de la migración. Estamos con el soporte y la tutorización in situ. Si queréis, luego os cuento cómo hacemos todo el tema del soporte. Está Dani aquí, con un compañero de la empresa, que él está coordinando un poco todas las labores más técnicas. Y hemos también publicado una guía, que es guía.migramos.org, donde hay
una parte pública bastante extensa de datos, pero sobre todo hay una parte privada en la que están participando expertos nacionales e internacionales en esa guía, dándonos su opinión, corrigiéndonos todo lo que no consideren que sea interesante para luego seguir liberándolo, ¿no? Como antes le decía Javier, y aquí creo que lo reconocía, y eso que no nos habíamos puesto de acuerdo, lo más importante de cualquier tanto actuación de la empresa como donde actuamos es las personas. Si las personas no nos dejan trabajar, por mucho y por muy bien que lo hagamos, no vamos a poder migrar. Si las personas que lo hacen no son personas que están implicadas, no son personas que de verdad hacen suya la causa, es muy complicado que trabajen a gusto, incluso que trabajen como muchas veces nos ha pasado, pues de noche o ahora a cualquier hora, ¿no? Por supuesto, la formación, la gestión del cambio y el soporte. Si hoy en día yo creo que todo el mundo hemos escuchado gente que quiere cambiarse a software libre, que quiere migrar, pero que ya creo que menos, cada día menos, gracias a Dios. Antiguamente mucha gente tenía ganas de saber de software libre o instalar software libre o migrar a software libre, pero no encontraba ninguna empresa que le diera suficiente confianza. Hoy en día creo que en cualquier comunidad, si no provincia, hay una empresa de referencia de software libre que le pueda dar ese servicio, ¿no? Hablando un poco más en concreto sobre la mesa esta que nos corresponde, yo aquí, bueno, pues contaba un poco que no había casos completos de migraciones. Tengo aquí a Eduardo, que seguramente nos contará luego un poco cómo están haciéndolo ellos. Creo que todavía no han terminado, luego si eso me corrige. Extremadura, también tengo aquí a Manuel Villar, que nos está contando un poco lo que están haciendo allí. Y, por supuesto, el referente más famoso es el Ayuntamiento de Múnich, sin descartar, que creo que ya se ha ido Andrés, Caja Guadalajara, por ejemplo, como uno de los ejemplos, ¿no? Pero no existía un caso completo global y por eso cuando comenzamos este proyecto de migración a la Sarquía lo contemplábamos como un proyecto global, ¿no? Una vez más insistir, lo primero que decía, que las administraciones públicas van por un lado y las empresas que dan ese servicio, de privativo, por supuesto, van por otro, y las políticas de actualización no se ajustan a las necesidades reales de las administraciones públicas. Hablamos de innovación y hablamos de innovación cuando, gracias al software libre, homogenizamos todos los procesos, los centralizamos, hacemos todo el tema de copia, seguridad y toda la historia, le permitimos a los técnicos informáticos, yo creo que eso es uno de los valores por los que los técnicos informáticos cuando te escuchan y se reúnen contigo se hacen socios tuyos, que gracias a la migración, si se hace de forma correcta, los técnicos informáticos pasan de ser pinche y de cambiar cartucho o actualizar el antivirus a ser verdaderos ingenieros de informática, a ser verdaderos motores de la innovación, ¿no? Por supuesto, como antes decía, yo creo que todos coincidiréis conmigo, gracias a la apuesta por el software libre, pues se crean puestos de trabajo, se apoya a la empresa local y no se pagan esos royalties o esa licencia de uso a las multinacionales norteamericanas. Se es independiente del proveedor y, por supuesto, creo que la principal baza para que una institución pública apueste por el software libre y los estándares abiertos es la transparencia y la democracia que con ello conlleva, ¿no? Aquí una frase que es muy larga de leer, que siempre se me olvida y la voy a tener que leer, y es, bueno, en realidad es que si no somos capaces en las administraciones públicas de usar estándares abiertos e interconectados, pues la interconexión de la administración con los propios ciudadanos no va a ir bien. Y en este aspecto sí añadí una cosa que también comentábamos en la comida. Nos guste o no nos guste, la historia estaba reflejada en el libro, pero la historia actual es una historia y tiene una memoria digital. Si no somos poseedores de esos datos, estaremos perdiendo nuestra memoria y nuestra historia, ¿no? Bueno, pues por último, y creo, espérate, ¿cuánto llevo? Voy bien, ¿no, Javier? 5 minutos, 6 minutos me quedan para que me hagáis preguntas. Si una administración pública no puede ver ni auditar el código de su herramienta de análisis, ¿cómo puede estar seguro que su sistema informático es seguro? ¿Y cómo asegurar la protección y protección de los datos de los ciudadanos? Hay un caso que siempre cuenta un ayuntamiento de la provincia de Málaga, que hasta hace unos pocos años su ordenador y sus sistemas eran de Philips, y cada vez que había un problema en esa máquina tenían que venir de Holanda a cambiarle los componentes que se le habían estropeado y a configurarle la aplicación. Y ahí tenía el padrón de habitantes. Imaginaros si no hubieran cambiado como ya han cambiado y se le estropea la máquina y ya no encuentran repuestos porque es muy, muy antigua. Hubieran perdido el padrón completo de todos los habitantes del municipio. Voy a decir el nombre. Pasa que... Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido. He visto algunas caras de sueño, pero lo más rápido que he podido. Muchas gracias, Ramón. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, ya te escuché en Cáceres. Y allí dije que iba a liberar y ya está liberado. ¿Lo has visto, no? ¿Te recordaba? Te has acordado de mí. Y no, otro tema más. Dentro de vuestra experiencia
pequeño, grande, un poco relacionado a la mesa, ¿tenéis un poco de experiencia, que es mi caso, sobre migraciones o proyectos o ideas sobre mainframe, que es el monstruo más grande que no es tan fácil de mover a casi ningún lado, porque no es fácil de mover ni a Windows, digamos? Pero me refiero en el entorno mainframe, ¿tenéis algún caso, experiencia o sabéis de algún lugar de base de conocimientos referido? Lamentablemente tengo que decir que yo personalmente no conozco ningún caso. Lo que sí, nosotros no migramos solo el escritorio, pero no tiene nada que ver. Te voy a responder con otra historia, pero bueno, por complementarla un poco. Nosotros no solo migramos el escritorio, también migramos los servidores, que además para ello usamos una solución española que es Evox. Supongo que conoceréis todo Evox. Evox lo que hace es tener todos los servicios de una red Linux en vía gráfica. Evox son de unos compañeros, bueno, antiguos, surgieron de la empresa WARP, allí de Zaragoza, y instalamos Evox, aparte por toda la robustez y todos los servicios que te permite, porque es de forma gráfica, y como siempre que migramos, no siempre los responsables técnicos tienen el nivel Linux suficiente, pues de forma gráfica es mucho más fácil administrar. Pero cuando me hablas de mainframe, entiendo grandes servidores con muchos servicios. AS400, ahí ya te digo, no tengo... COBOL... No sé si algún otro compañero, pero yo no conozco, ¿vale? Siento.